cantidad de secuestros en Chile, con 868 casos ingresados al Ministerio Público. La Fiscalía Nacional entregó un informe sobre este tipo de delitos y que al analizar sus resultados nos encontramos con varias coincidencias, por ejemplo, en relación a lo que veíamos, cómo el crimen organizado juega un rol fundamental en el incremento de estos datos. Vamos a conversar con Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, que ya está junto a nosotros. Ana María, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ana María, en una visión general, ¿qué es lo que nos entrega este análisis? ¿Cuáles son los puntos más relevantes? Bueno, como bien señaló, efectivamente en el año 2024 se observa un pic de ingresos al Ministerio Público en materia de secuestros con 868 casos. Esa tendencia sobre los 800 casos ya la veníamos observando desde el 2022. Previo a eso sabemos que estaba pandemia, que también hubo otras características delictuales que en realidad mostraban una tendencia que no superaba los 500, 400 casos. Eso previo entonces al 2022, y el 2022 pasa a duplicarse la cantidad de ingresos al Ministerio Público por estas materias, y particularmente entre el 2023 y el 2024 se registra un aumento de un 2,1 en relación a al total de los ingresos de secuestro al Ministerio Público. De estos tenemos que, dentro de las unidades administrativas que nosotros utilizamos, que se vinculan a las fiscalías regionales, los que concentran mayores ingresos acumulados desde el 2014 en adelante son la Fiscalía Centro Norte, que agrupa la mayor cantidad de las comunas del centro de Santiago, también la Fiscalía Metropolitana Sur y la Fiscalía Regional de Valparaíso. Son las que registran la mayor cantidad de casos. Ahora, si es que uno no solo se queda, digamos, con los datos de 2024, sino también avanza al primer semestre del 2025, vemos que los secuestros mostrarían una disminución de un 29% respecto al mismo periodo, es decir, respecto del primer semestre del 2024. Ya. Pero ¿Se puede poner en números para tener alguna visualización más clara con respecto, porque un 29% de, claro, 800, ¿cuánto más o menos son los que han disminuido? El primer semestre del 2024 tuvimos 479 ingresos por secuestro, y el primer semestre de 2025 tuvimos 341. ¿Hay alguna razón ahí? La verdad que lo estamos analizando. ¿Qué ocurre? Para efectos de hacer este ejercicio, nosotros tomamos los ingresos y luego analizamos una base de datos donde tenemos que ir a ver a las carpetas de investigación. ¿Ya? Ese análisis tipológico lo tenemos respecto del 2024. Es decir, no lo hemos efectuado aún respecto al primer semestre 2025, porque la verdad que son muchos casos que están recién iniciados, que tienen muy poco transcurso de investigación. En ese sentido, dentro de las tipologías de secuestro, nosotros las agrupamos en básicamente 9 tipologías, que son con fines de abuso sexual o violación, con fines de explotación sexual, con fines de extorsión, en el transcurso de actividades delictivas, entre grupos delictivas, cobro de deudas, extorsiones, secuestros simulados, disputas familiares, autosecuestros. Esas son las categorías que nosotros utilizamos y que tomamos de Naciones Unidas fundamentalmente, en términos de su tipificación. Y luego lo que hicimos fue hacer este análisis tipológico que nos muestran que en el 2024 las tipologías que más prevalencia presentan son, por una parte, el secuestro asociado a fines de extorsión, que en el 2024 representa el 21%, y por otra parte el ajuste o el secuestro en contexto de ajuste de cuentas, usualmente entre bandas, ¿ya? Y en eso la prevalencia es de un 14,7%. Ahora, lo más interesante en relación a esto es, por una parte, que observamos un descenso en términos de la proporción de casos de secuestro asociados a disputas familiares. ¿Qué eran los secuestros que teníamos con anterioridad a ese 2022 donde se marca el punto de inflexión? Era la mayor prevalencia. La mayor prevalencia la teníamos en disputas familiares. Cuando sacamos el primer reporte de secuestro, que fue el año 2023, respecto de datos 2022, ahí, claro, un poco desmitificando el tema asociado a los secuestros, muy vinculado
vinculado en los medios al crimen organizado, dijimos, no, mire, ¿sabe qué? Los datos más bien muestran una prevalencia en relación a las disputas familiares. Pero es muy distinto a lo que ocurre al 2023. Exacto, en 2023 la verdad que pasamos a tener una prevalencia en términos de la tipología de los secuestros con fines extorsivos, no obstante que también hay un porcentaje bien importante en los cuales no tenemos antecedentes para efectos agruparlos en las tipologías. Pero si es que uno suma aquellas que están más próximamente vinculadas al crimen organizado, que para nosotros son 4 tipologías, que es el secuestro con fines extorsivos, los ajustes de cuentas, cobro, deuda, venganza, entre grupos delictivos y con fines de explotación sexual, todos esos suman un 37,8%. Ese mismo ejercicio nosotros lo hicimos en el 2024 y sumaban un 27,2%, es decir, ha aumentado la prevalencia de secuestros asociados al crimen organizado, pasando de un 27,2% a un 37,8%. Ana María, cuando hablamos de secuestro como tal, ¿qué características tiene la retención de una persona por determinada cantidad de tiempo, más allá de la razón propia que entrega el informe? Bueno, como señalé, hay distintas características que más bien se asocian a ciertas tipologías. El secuestro siempre implica una privación de libertad durante un tiempo determinado. Exacto, forzada, ¿no es cierto? Nosotros no consideramos en este reporte, por ejemplo, lo que utilizan otros informes que hablan del secuestro express. Para nosotros la cantidad de tiempo no era algo determinante, sino más bien las formas comisivas. Ahora, en relación a eso mismo, es bastante interesante. Lo que muestra el informe es que un 45% tenía alguna relación previa entre el agresor y la víctima. Eso se da fundamentalmente en las disputas familiares, pero también en los vinculados al crimen organizado. Particularmente interesante que el 67% de los imputados tenía antecedentes penales con 11 delitos en promedio. ¿Nacionalidades se pueden establecer? Se pueden establecer. Del análisis de la base de datos del 2024, lo que nosotros pudimos extraer que un 25% correspondían a extranjeros, de los cuales un 63% corresponden a nacionalidad venezolana y un 20% corresponden a nacionalidad colombiana. Eso, entonces tenemos acá una presencia bastante importante en aquellos casos en que nosotros podemos determinar la nacionalidad, porque hay algunos en que no tenemos antecedentes que nos permitan establecer. Como el caso que estamos viendo con esta dificultad para establecer la identificación. Claro, sumado las vallas adicionales que para efectos de la persecución penal significan el no contar con personas o más bien que se trata de personas que no tienen un RUT en nuestro país, que hay que de cierta forma generar un procedimiento que es el canje penal para efectos de asignarle un RUT provisorio y que nosotros hemos tratado de regular a través del denominado criterio de valencia que dictó el fiscal nacional precisamente para estos casos, ordenando que los mismos se pueda solicitar la prisión preventiva para efectos de determinar la individualización de la persona que se tiene frente precisamente a estos casos. Ahora, también en el estudio se muestra que casi en un 49% se utilizó en términos de los móviles o de las formas comisivas automóviles para efectos de lograr la retención de las víctimas. También hay un alto uso de las armas de fuego, más de un tercio de los casos, y también hay casos en los cuales tenemos arma blanca. Eso en términos generales en relación al reporte. Perfecto. Ana María, ¿hay alguna, usted nos hablaba de alguna fiscalía aquí que concentra en la región metropolitana, pero en regiones, ¿dónde hay una mayor presencia? ¿Ha cambiado también? ¿Ha ido variando en algunas zonas del país? ¿Ha disminuido en una, aumentado en otras cuando tenían números más altos? Sí, efectivamente, como señalé, la mayoría se concentra en la región metropolitana. Pero nosotros sí observamos en este acumulado 2014-2024, que es bastante amplio, pero donde destacan aumentos bien importantes, particularmente en la variación 2024-2023, la región de Atacama, por ejemplo. La región de Atacama concentra un incremento bien importante, seguido la región de Maule y también seguido de la región de Ñuble. Y por otra parte, Los Ríos y Tarapacá que ha sido una región en la cual han habido bastantes investigaciones vinculadas al crimen organizado, la verdad que se observan descensos. En esa misma línea, si me permite comentar,
la iniciativa que nosotros hemos venido desplegando desde noviembre del 2023, que creemos que ha contribuido en parte a esta disminución que se ha observado en algunas regiones, dice relación con la implementación de los equipos ECO. Los equipos ECO investigan tanto homicidios como secuestros en contexto de crimen organizado, y se ha establecido una metodología que nosotros tenemos sentada en varias regiones del país, incluso en la región metropolitana, en la cual se concurre al sitio del suceso, hay participación de un equipo multidisciplinario que se hace cargo del mismo, y tenemos fiscales preferentes para efectos de la investigación de estos casos. Nuestras evaluaciones preliminares nos muestran que efectivamente, particularmente tratándose de los delitos de secuestro, nosotros hemos logrado ahí unas mejoras bien importantes en términos del esclarecimiento de los casos, tanto en la tasa de imputados formalizados, que ha aumentado en un 50%, y en la tasa de prisiones preventivas, que también ha aumentado un 74% de los casos. Pero también interesante es que cuando se iniciaron estos equipos ECO, un 80% de los casos correspondían fundamentalmente a investigaciones asociadas a homicidios y un 20% a secuestro, ¿ya? Y lo que vemos en la actualidad es que esto ha ido, o los homicidios se han ido reduciendo en términos de las cantidades de investigaciones con un 74%, y aumentando las investigaciones en materia de secuestro en contexto de crimen organizado que se desarrollan en el país, con una distribución más o menos proporcional entre la región metropolitana, con 40 casos, y el resto de las regiones que tenemos equipos ECO, que no es en todo el país, en algunas regiones, pero también con 40 casos. O sea, también las investigaciones en esta materia han ido aumentando, y por lo tanto han demandado mucho más a los equipos de persecución penal en estas materias. Sin duda que es así, y esa persecución a lo mejor es una de las variables, esta disminución que se da dentro del primer semestre, porque hay una mayor focalización también en este tipo de delitos. Ana María Morales, gerente de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, muchísimas gracias por todo este análisis y la entrega de estos datos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y cuando faltan 3 minutos para las 6 de la tarde, nos vamos a una pausa. Regresamos con más noticias.